Que tiene que ver con una declaración que dio el presidente Lasso en Uruguay, cuando se le preguntó qué tal había sido pues, la reunión con el presidente uruguayo, y él dijo que bien, que todo sea, y en términos de comercio habló sobre la posibilidad de importar de Uruguay leche y carne. Eso evidentemente ha generado ya reacciones, rechazos, posibilidad de protestas, porque caramba, aquí tenemos un sector lechero muy importante, tenemos incluso creo que en exceso, entonces ¿cómo así importar más leche? Igual tema con la carne, en fin, hablaremos con dos expertos en la materia vinculados al área. Luego entraremos de lleno en el tema del cual empecé a hablar al inicio, esto es el gobierno y sus polémicas decisiones, porque eh, hay un montón, hay frentes, no voy a agotar el tema ahorita, si es que lo dejo para cuando sea el panel, pero eh, el hecho de lanzar una idea, por ejemplo, de la independencia de funciones, lo cual es correcto, y la independencia tiene que haber entre las funciones del Estado, totalmente correcto, pero a propósito o sobre pretexto de aquello, pues ocurre lo de Glass, ¿no? Que es una cosa absolutamente bochornosa, vergonzosa. Y entonces él dice, el gobierno dice, bueno, pues nosotros respetamos. Y entonces también el del presidente de la Corte dice, nosotros respetamos. El Consejo de la Judicatura también. Nadie tiene ninguna responsabilidad en el tema. Y lo cierto es que ese ladrón, que es el señor Glass, anda pues por allí libre, ¿no? O sea, es que no hay derecho. Fue uno de los líderes de todos los episodios de mayor corrupción en la historia del país y anda por allí, campante. Es que no hay derecho. Por eso la indignación de muchas personas en torno a o decisiones claras o una actitud un tanto como tibia o como mirando para otro lado, como que se hace loco y no enfrenta el tema. Más o menos por ahí va el tema. Bueno, y para concluir hablaremos con Ana Vivar, le hemos puesto como proeza del ciclismo ecuatoriano, tiene apenas 18 años y ya ha ganado medallas en la categoría de 23 años. Es decir, tiene talento, fuerza, decisión, profesionalismo, en fin, y apunta evidentemente al exterior. Así que la vamos a conocer y conversar con ella al final del programa. Fernando Cabrera dice, saludos Andrés, me está gustando tu programa, pero se corta el mensaje, no sale todo. A ver, dice, bueno, saludos Andrés, me está gustando tu programa, sobre todo esas preguntas tan atinadas que haces permanentemente, me sorprende tu nivel de... no, no, es broma, es broma. Eso, eso no ha dicho Fernando, simplemente dice que le está gustando el programa. Me alegro, Gustavo, perdón, Fernando. Bienvenido, ya sabe, aquí tenemos ventana abierta para los comentarios, ¿no? Alexandra dice que metí de pata. Que en cuanto a lo de Lazo, sí, fue una decisión, una intervención desafortunada realmente, ¿no? Ah, solo ese dice, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente, gracias a Fernando por eso. En cuanto a la declaración, sí, ya lo vamos a conversar con nuestros invitados porque son los expertos en la materia y nos pueden decir, claro, eh, es que está ahí previsto, ¿no? Es decir, el presidente de la República en cualquier momento puede tener que pronunciarse sobre un tema importante o delicado y tiene que pensarlo 20 veces o tener clara la idea para decir con precisión. Hay otro tema que, bueno, ya lo conversaremos. Mañana, por cierto, está aquí el canciller. El canciller Juan Carlos Holguín va a estar mañana a esta hora para hablar justamente del viaje a Argentina y Uruguay. En el tema de Argentina, bueno, ahí también hay polémica a propósito del tema de Venezuela. Pero bueno, eso será capítulo de mañana. Ahora, decía, nos interesa hablar sobre estas declaraciones. Por favor, a nuestros invitados para que pasen al estudio principal. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona y analista agropecuario, por supuesto, y Mariuxi Cobos, ella es encargada del Departamento Administrativo Financiero de Carnes Cool. Gracias a los dos por participar. La idea es tener una visión local de lo que sucede tanto en el tema de leche como de carnes. Es pertinente esta posibilidad que ha presentado el presidente Lasso allá en Uruguay. Empecemos por el tema de la leche. ¿Cómo estamos? Yo entendía que tenemos sobreproducción de leche y además también nos hace falta un nivel de mayor consumo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo le viene esta declaración, Rodrigo? Bienvenido, buenas tardes. Estimado Andrés, grato saludarte, Mariuxi, un gusto conocerla.
A ver, creo que es importante reconocer dos aspectos. El presidente estaba en una visita oficial, estaba en Uruguay, Ujú, un país conocido y reconocido por su buena producción tanto de cárnicos y lácteos. así es. La realidad del sector lechero es que tenemos un consumo promedio de 90, 95 litros de equivalente habitante año, cuando realmente el Ecuador debería estar bordeando los 150 litros de habitante año. Mm, Ahí tenemos un problema de desfase producción-consumo. ya. Y obviamente tenemos un tema de que no tenemos un excedente con capacidad de ser exportado. Las exportaciones de lácteos del Ecuador son pequeñas y estamos hablando de algo en leche polvo diferenciada para niños, se está exportando algo en quesos, se está exportando algo a través de otros lácteos, como por ejemplo los helados de Salcedo, que iniciaron su Mm, exportación. mm, Y creo que en materia de cárnicos, los cárnicos que se hablaban en el año 2004, y dejo abierto, ¿y por qué hablo del año 2004? Es porque es la fecha en la cual ingresamos al Mercosur. La, la, lo que hablábamos de la industria cárnica en esa época no tiene nada que ver con la industria cárnica ya, pero al 2022. Creo que los avances en la industria cárnica son sustanciales y muy reconocidos. ya. Entonces, bueno, profundicemos un poquito más con Mariuxi, que es la experta en tema carnes. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la realidad en el país? Nos decía Rodrigo que hay una diferencia en lo que fue hace unos años a la actualidad. ¿Cuál es el mapa, la radiografía del consumo o la producción de carne en el Ecuador? Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Un gusto, igualmente un gusto, Rodrigo. Bueno, así es. Nosotros en este momento, por ejemplo, en el Ecuador, el Ecuador es autosuficiente para cubrir la demanda nacional. La demanda per cápita, en este caso, en el Ecuador son de 10 kilos al año. O sea, en Uruguay o en Argentina, pues sobrepasan entre los 44 y 53 kilos. Caramba. Que en realidad, aquí en el Ecuador, más bien, yo pienso que el presidente Lazo debería de ver más incentivos al sector ganadero para poder ayudar más bien al crecimiento de este sector, porque en realidad el sector está más bien un poco olvidado en este sentido. Ahora, ¿y cuál es su lectura, Mariuxi? ¿Por qué cree que el consumo es bajo de carne en el país? Bueno, en realidad el consumo, bueno, también se debe a diferentes corrientes, ¿no? En el día de hoy estamos viviendo eh, otro tipo de corrientes con respecto a la salud, la parte vegana, ya son otro tipo de cosas que también afectan un poco al consumo del producto cárnico. Ujú. Bueno, entonces, otro detalle, Rodrigo. Lo que sí es correcto de lo que dijo el presidente Lazo es que las economías de Uruguay y de Ecuador son complementarias. ¿En eso estamos de acuerdo? Rodrigo, parece que no me escucha o se quedó Son congelado. A economías, ver, y estoy tratando de procesar todavía las declaraciones del presidente. ya. Las economías uruguayas son parecidas, son economías que se basan mucho en la parte agrícola y Ecuador tiene una diferencia importante con Uruguay, porque nosotros tenemos petróleo, el caso de Uruguay no lo tiene. Mm, Yo creo que las declaraciones del presidente estuvieron más bien enmarcadas en un marco distinto. Yo creo que el presidente lo que buscó en un ámbito más de carácter político fue buscar ensalzar al presidente uruguayo diciéndole, tus productos más reconocidos son leche y cárnicos, entonces me enfoco en eso. Pero la realidad es que, y aquí sí regreso al 2004, cuando el Ecuador ingresó al Mercosur, donde tenemos a Argentina, productora tanto de lácteos y cárnicos, Uruguay, Paraguay y Brasil, pues nosotros ya determinamos parámetros de cuánto se puede importar y de qué tipos de cárnicos y lácteos se van a importar. Y hay ya. contingentes acordados y definidos. Por ende, ese tipo de cosas no van a cambiar. Eso está ya definido en las reglas del juego. Y el presidente sí había hablado de algo adicional, que es el marco de un posible acuerdo bilateral con Uruguay. Así es. Yo vería más bien lo que plantea Mariuxi. Enfoquémonos un poco ya no solamente en producir a la forma tradicional, sino comencemos a trabajar tanto en lácteos como en cárnicos, en productos más especializados, definiciones de raza en materia de cárnicos, poder sacar ya cortes finos. Y en lo personal, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, los quesos ecuatorianos
que son de calidad internacional. No hay para qué comprar ningún queso europeo. Lo siento por los amigos europeos, pero la calidad que tenemos es comparable con cualquier queso europeo. Y en materia de cárnicos, hace unas pocas semanas atrás me tomé el gasto comprar uno de los cortes finos importados de una raza específica, que es probablemente el corte más caro que hay ahorita, y lo comparé con un corte de un amigo mío que produce Angus de altura, y con el mayor de los respetos a los importados, no le pide ningún favor. Más bien lo que nosotros necesitamos es reconocer la importancia y la valía de lo que es la proteína animal para la nutrición de los ecuatorianos, en el término transversal de proteína animal, y con respeto a la gente que tiene otras tendencias, que les pediría que igual que nosotros les respetamos, ellos también nos respeten. Por supuesto. Y dejémonos de novelerías. Tenemos de los índices más altos de desnutrición crónica infantil creciente, y andamos con la novelería de que no consumamos proteína animal, cuando la leche, en el caso para del año en adelante, y la proteína, sea carne, sea lácteos, en otros, para la madre gestante y la madre que está dando de lactar, es fundamental para reforzar los primeros 1000 días de vida. Okay. Entonces, las novelerías están bien, pero son para otro momento. Mariuxi, ahora, digamos que hipotéticamente algo de eso se concreta. ¿Cómo mejoramos en el Ecuador? O me pregunto, ¿qué tan competitivos seríamos para pelear? ¿Nuestra producción es más cara en comparación, por ejemplo, a la de otros países? ¿Cómo analiza ese aspecto? En términos de tanto de leche como de carne, ¿cómo lo observa? Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la carne, por supuesto que si ingresa carne importada, la carne va a ser mucho más barata, porque aquí la mano de obra en realidad, ya que no hay justamente una clara política laboral, que tampoco eso está olvidado en realidad. Entonces, nuestro producto se encarece, ya básicamente. Ahora, si vamos por el lado de que se dieran las negociaciones en cuanto a la importación de carnes, o sea, también ahí deberían de haber políticas claras, porque en nuestro caso, por ejemplo, nosotros como de Carnes Cool somos una procesadora, comercializadora y procesadora de productos cárnicos, que llevamos al mercado justamente ya un producto de calidad con cortes, que abastecemos igual a los restaurantes, a ese tipo de mercados donde nosotros vamos. Pero ¿qué pasaría si ya se llegara a hacer ese tipo de importaciones? El 80% de los cupos siempre son para los grandes. ¿Y qué va a pasar con nosotros los pequeños? Eso también es, o sea, no hay nada claro, simplemente fue una idea lanzada al aire, pero en realidad nadie ha salido a decir absolutamente nada más con respecto a esta idea. Comprendo. Ahora, el asunto está más o menos complicado. Francesco Tabacchi, por ejemplo, ha dado declaraciones en el sentido de que considera desatinadas esas declaraciones del presidente, y tal vez dice que lo puede atribuir a que no conoce o que no tiene mucho interés este gobierno en el agro. Rodrigo, a ver, ya estamos un año, me pregunto, ¿hay indicios claros de un interés concreto para mejorar la situación del campo? Porque ayer, por ejemplo, el ministro estuvo reunido con sectores de pequeños productores que se quejan amargamente que no hay forma, no hay Dios en este mundo que haga respetar el precio de la caja del banano. Entonces, ¿qué está sucediendo en el país, en el campo agropecuario, Rodrigo? A ver, yo creo que lo que está sucediendo en el campo agropecuario, y Andrés, voy a ser políticamente incorrecto. Gran medida lo que pasa es que estamos ocupados esperando a que papá gobierno nos solucione los problemas. Las propuestas usualmente se concentran en el gobierno tiene que. Y cuando una propuesta comienza con el gobierno tiene que, deja de ser propuesta y pasa a ser pedido. Claro. Y todo lo que el gobierno nos da es el pedido mágico a través de los impuestos que nos cobra. Entonces, aliviémosle al campo, bajémosle la presión al campo de lo que le están haciendo, y vamos construyendo más bien soluciones integrales de mediano y largo plazo. Tenemos que mejorar costos de producción, tenemos temas tributarios, tenemos tramitología, santo Dios. En materia de lácteos tenemos una ventaja, no tenemos la intervención de los municipios. En materia de cárnicos, desgraciadamente, los municipios, en vez de ayudar a solucionar, ayudan a complicar más, porque son los entes rectores de los centros de faenamiento.
centros de faenamiento que necesitan corregirse en algunos aspectos. Por el otro lado, tenemos que trabajar en el lado interno. ¿Y trabajar en qué? Por ejemplo, Carnes School, que no le conocía y me parece interesante, ya me voy a poner en contacto con ustedes, pero ir integrando más, no solamente la comercialización y el corte, sino qué es lo que está pasando con la fase primaria, porque tanto en lácteos como en cárnicos, lo que pasa en la fase primaria se va a trasladar al consumidor final. Si usted tiene una leche de altísima calidad, va a producir unos quesos con mucho mejor rendimiento y con mayores opciones de rendimiento. Si usted tiene una definición de raza clara, un manejo adecuado del ganado en pie, va a tener unos cortes y unos marmoleados muy superiores ya para el comercio. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas y lo que se pide son políticas claras, no políticas de gobierno, no políticas de ministro, no políticas de alcalde, políticas de Estado. Algo que nos marque una ruta a 20 años plazo. Y en materia de las importaciones, y Andrés, yo había comentado que tenía que retirarme en las 18, lamentablemente, por otra intervención. Bueno, todavía faltan 7. En materia de importaciones, yo sé, estaba chequeando también. Vale. Pero en materia de importaciones, el Ecuador al 2020, las importaciones totales de lácteos representaron el 1.36% de la producción nacional. Es totalmente marginal. Algo habrá subido, quedemos en el 2. En materia de cárnicos, al 2020 las importaciones totales representaron el 0.56% de la producción nacional. Una producción que tenemos que también poner un poco en orden porque hay un manejo de informalidad muy grande en materia de cárnicos y esto lo hemos venido discutiendo por años. Que haya subido al 1%. No hemos cumplido ni de cerca los cupos que tenemos aceptados y validados a través de acuerdos comerciales con Mercosur. Entonces, yo no vería, y esto lo digo como productor de lácteos, expresidente de la Cámara y tal vez con una mentalidad un poco más liberal que la que tiene el sector agropecuario nacional. Pero yo vería que si nosotros trabajamos en diferenciación y en calidad, y nosotros comenzamos a competir por diferenciación con los productos importados, dejando pendiente lo que hay que mejorar costos de producción, nosotros podríamos estar compitiendo con lo que venga de fuera, por calidad. Y también, así como hay las novelerías que tenemos, también tengamos la novelería de reconocer la calidad del producto nacional. No porque sea nacional es mejor, pero sí tenemos productos de mejor calidad que lo importado, así como no porque sea importado es mejor. Sin duda. Ahora, Mariuxi, háblenos un poco de su experiencia a través de la actividad que usted realiza, porque se podría argumentar es que la carne, si es así también con un fileteado, un corte especial, entonces resulta ya un producto de lujo. ¿De qué márgenes hablamos? ¿Qué nos puede contar en ese sentido? Claro, así es. Nosotros estamos en la capacidad justamente de ofrecer cortes muy finos. De hecho, nosotros por eso es que abastecemos a grandes cadenas en el sector de Quito, sobre todo, en todo lo que tiene que ver cadenas de restaurantes y caterings. Como dice Rodrigo, en realidad nosotros no tenemos nada que envidiar en realidad al producto importado, porque nuestros cortes son súper buenos, como una buena picaña, como un buen lomo, un bife, son productos súper comercializados. En nuestro caso, por ejemplo... Pero súper caros también, ¿o cómo está? Bueno, básicamente no son caros versus lo que en estos momentos se comercializa, por ejemplo, los productos uruguayos, los cortes uruguayos, son muchísimo más caros que los nuestros. ¿Por qué? Porque justamente de lo que hablaban, ¿no? El cupo de las importaciones, por ejemplo, en carnes, del 20% de los pequeños importadores de carnes, sí, ellos tienen que traer de manera directa a través de vuelos aéreos donde se les incrementa muchísimo el costo de transporte, ¿no es cierto? Claro. Versus las grandes cadenas que en este caso, pues, son básicamente, a ellos sí es permitido, por ejemplo, traer el producto congelado. Entonces, en realidad, nuestro producto con el precio igual es bastante competitivo versus las carnes importadas. Bueno, cerramos contigo esta parte, Rodrigo. Me quedo unos minutos más con Mariuxi. Entonces, Ecuador podría competir con Uruguay
pero tal vez sería necesario que el gobierno, aunque tú decías que siempre se busca ese pretexto, pero tendría que dar algún tipo de motivación al sector. ¿Qué sería? Si es así, ¿por dónde podría ser? Con el mayor de los aprecios que tengo personal al presidente y algunas diferencias que tenemos y el gran aprecio que le tengo al ministro de Finanzas, por ejemplo, Ujú, dejen de complicarle al sector agrícola con más impuestos. mm, La carne es un producto que requiere áreas para producción. Meterle un impuesto al patrimonio, a las tierras, fue un error garrafal y se lo dije y lo he repetido y lo seguiré repitiendo. El impuesto a las tierras, el impuesto al patrimonio, en el caso de lo rural, es un absoluto sinsentido, que lo que hace es quitarle liquidez al productor, quitarle capacidad de inversión y desincentivar la innovación. Pensemos en un país más competitivo, pensemos en un país más libre y abierto al mundo, en donde no tengamos miedo de lo que venga de fuera porque tenemos la calidad para competir. Más bien, si le tenemos mucho miedo a lo que viene de fuera, probablemente algo nos está faltando y no tenemos confianza en lo que estamos haciendo. mm, mm. Yo invito a pensar así, o sea, sí, ya estoy oyéndoles a mis amigos, a muchos amigos míos ganaderos diciéndome que estoy un poco liberal, pero no soy un poco liberal, soy bastante liberal. Pero sí creo que el Ecuador ha demostrado históricamente y ha demostrado por casi 160 años ser un exportador de altísima calidad de producto del agro, Ujú. boom del cacao, cascarilla, banano, Uf, camarón, claro. Arroz. pitahaya, palmito, Ujú, brócoli, ujú. y podemos seguirme enumerando. Y los sectores que más crecen son los que muchas veces el gobierno no les ve. El sector ganadero es un sector que tiene un exceso de regulación en una forma absurda. Bajémosle la regulación, bajemos los trámites y probablemente le bajamos un buen porcentaje de costos de producción. Formalicemos al sector. Esa sí es una necesidad importante. Y más bien, démosle facilidades para la formalización en vez de darle complicaciones para los otros temas. Y ha Bien, sido un grato gusto sí, conversar contigo, Andrés Mariuxi. Grato gusto, le he sí. dejado mis contactos a Paulina, estamos a las órdenes siempre. Listo, efectivamente, te iba a decir que muchas gracias, que sé que tienes otro compromiso. Así que ha sido Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, hablando sobre esta coyuntura tan particular a propósito de las declaraciones del presidente. Continuamos, Mariux, unos minutos más, por favor, con usted. Y me interesa desarrollar un poquito una idea que decía hace un momento Rodrigo, en el sentido de que hay que poner un poquito en orden el sector cárnico, porque hay mucha informalidad. ¿Qué nos podría decir al respecto? Claro que sí, Andrés, en realidad sí hay que, pero también tenemos que pensar un poquito el porqué de la informalidad, A ¿verdad? ver, cuéntanos. Justamente hablábamos repotenciar un poco al sector ganadero, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el ganadero? El ganadero en realidad tiene que esperar 2 años, 9 meses para poder salir a vender su producto, Mm, versus un intermediario o en los camales, por ejemplo, que ellos son los que lideran en realidad el mercado. En realidad no se le permite al ganadero ir directamente a comercializar con empresas como la nuestra, por ejemplo, que mm, puede, y por eso inclusive se encarece también el producto. claro. Si empezamos a regular y a repotenciar al sector ganadero, pues entonces podríamos tener inclusive un poco más de precio competitivo en el mercado. Ujú. Y en cuanto a la calidad, también decía Rodrigo que habría de pronto que observar, analizar, no sé, qué facilidades tenemos para de pronto una raza en específico que podríamos explotar y que sea de mejor calidad o diversificar. ¿Cuál es la mejor alternativa para usted? Claro, por ejemplo, con respecto a los acuerdos bilaterales con Uruguay, Ujú. ¿qué se podría hacer? No sé, tal vez hacer un acuerdo justamente con ellos para traer tal vez algún tipo de ganado, Ujú. un tipo de raza especial para nosotros mejorar un poco también Ok. nuestro producto. Ujú. Sí, y tal vez que de parte del gobierno haya, no sé, mejores subsidios, así como lo hace Uruguay, por ejemplo, Ujú. que subsidie también al ganadero y de esa manera poder crecer, ¿no? Comprendo. Es decir, si hay alternativas, o usted dice que en principio no es una buena idea en este momento tal vez hacer importación de carne.
Yo pienso que no es una buena idea, debería de repotenciarse, como digo, al sector ganadero, Okay. porque acuérdense que estamos igual en números rojos con respecto al desempleo. ¿Qué va a pasar con todas estas familias que trabajan justamente y que viven de esto? Claro. De hecho, eso también se lo Ujú. escuché a alguien en el caso de la leche, que efectivamente si hay una importación importante de leche, hay un número también eh, grande de ecuatorianos que están vinculados en el trabajo de la producción de leche. Lo mismo sucede evidentemente con el tema de la carne. Más o menos en general ocupa un número importante de plazas de trabajo en nuestro país. Mariux, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, según el INE más o menos dice que son 300.000 familias que se dedican a este Upa. tipo de negocios. Mm. Entonces, aparte de nosotros también como una comercializadora, nosotros también damos trabajo a aproximadamente a 20 familias. El rato que se ve perjudicado este sector, ¿qué es lo que va a pasar con todas esas familias que se dedican a esto? Ujú, ujú. Oiga, ya Ujú. estamos terminando la conversación. ¿Y cuál es su corte favorito de carne, Mariuxi? La picaña. La picaña. Bueno, no le hace falta a usted, ¿no? Porque ya que está en esa actividad, pues cuando le provoca, ya venga la picaña. Bueno, enhorabuena. Por supuesto, y totalmente invitados igual a conocer un poquito más sobre The Carne School, que nosotros en realidad, bueno, las puertas de nuestra empresa están totalmente abiertas para todos ustedes cuando gusten venir a visitarnos. Pues bueno, ya que estamos, hagamos la promoción completa. ¿Algún número de teléfono para que la gente llame, averiguar, en fin, alguna cosa? Claro, bueno, estamos en las redes sociales como The Carne School, sí, o su propietaria igual, Paulina Ayala, el número es 0999 193 199 193. Ya. Entonces, si Ujú. alguien quiere averiguar sobre las alternativas que ustedes proponen, en fin, saber cortes, precios, en fin, 0999 A ver, 199 193. Así es, ¿no? Paulina Ayala. A ver, espérenme Ahí un está en momento, estoy pantalla. llamando. Ahí está en Exacto, pantalla. Ayala. Ya, Paulina es la propietaria, se puede preguntar. Paulina Ayala es la propietaria, Ya. el número de teléfono 0999 193 199. Ah, Ese es entonces el está al número. revés. Ya, Perdón, sí, ya. sí, 193 199. Ahí está. Entonces, 199. cero Sí, tres nueve tres nueves, 039. ajá, 09999, o sea, tres nueves, perdón, 193 199. Ahí está en pantalla, Así ustedes es. lo pueden, ya saben, si llaman y dicen que vieron la entrevista, van a recibir un descuento súper importante. No, mentira, es Por broma. supuesto. No, no se preocupe, es broma, siempre hago la misma broma, así que no hay, por ahí no va el tema. Bien, muchísimas gracias. Ha sido eh, Rodrigo Gómez de la Torre, que se tuvo que ausentar hace un momento, y Mariuxi Cobos, también encargada del departamento administrativo de The Carne School, quien nos ha dado una idea de la situación que hay en términos de producción de carnes y la situación que se podría avecinar. Así que gracias por acompañarnos, que tenga una buena tarde, Mariuxi. Muchas gracias igual por la oportunidad de la entrevista. Un gusto haber conocido a Andrés. Igualmente, gracias. Bueno, Teresa Freire dice algún piqueo. ¿Cómo que algún piqueo? ¿Que si hay ahí algún piqueo? Ah, debe haber, pues sí, hay de todo eso. Pero bueno. Entonces, es